Esta clase va a ser sobre un sistema de coordenadas, que se llama coordenadas polares. Eh, es algo que nos va a servir para ubicar cosas y más adelante nos va a servir para entender cómo se mueven algunas cosas y darle movimientos de animaciones a nuestros sketches. Primero vamos a entender cómo funciona el sistema para dibujar de processing que lo vienen utilizando y seguramente, o sea, saben cómo dibujar, pero eh, vamos a partir de ahí para explicar cómo vamos a usar el sistema de coordenadas polares. El sistema de coordenadas que utilizamos dentro del proceso es un sistema de coordenadas cartesianas. Es decir, por ejemplo, si yo quiero hablar de esta esfera verde que se movió de este lugar a este lugar, digo que se movió en el eje horizontal un valor X y en el eje vertical un valor Y. Entonces así es como funcionan los dibujos dentro de las posiciones dentro del proceso. Por ejemplo, si yo quiero decir que hay una elipse y la quiero dibujar en el centro de mi pantalla en este caso, que es del punto 300-300, les doy esos valores y puedo dibujar mi elipse. Entonces, esto le está diciendo al programa que quiero dibujar una elipse en un valor 300 en mi eje horizontal y un valor 300 en mi eje vertical. Hay otra forma de hacer esta conversión. Yo le puedo decir a Processing que quiero que el centro que quiero cambiar el centro de mi sistema, o sea, donde se encuentra el 00. Para eso puedo usar la función translate y le digo que quiero que el 00 se ubique en el punto 300-300. Entonces, a partir de este momento y todo lo que esté dibujado debajo de ese translate, eh, va a entender el punto 00 como el centro de la pantalla. Por eso cuando yo digo que quiero dibujar una elipse en el punto 00, la dibujo en el centro. Eh, Este es el sistema de coordenadas cartesianas, lo que funciona con processing y la pantalla. Hay otro sistema, que es el que vamos a ver en este video, que se llama coordenadas polares, que básicamente representa el movimiento o una posición a partir de un ángulo y una dirección. Por ejemplo, en este caso, para decir que el circulito verde se movió de aquí a aquí, lo que decimos es que se movió en una distancia D a un ángulo A. Este sistema de coordenadas tiene mucho más relación con cómo nosotros entendemos y percibimos el mundo, digamos. O sea, nunca yendo por la vida decimos que nos movemos en un eje horizontal y un eje vertical de una manera determinada, sino usualmente percibimos las cosas con direcciones. Por ejemplo, si queremos, no sé, alcanzar algo en un escritorio, sabemos que eso se encuentra a una distancia determinada, 1 o 2 brazos de distancia, por ejemplo, y sabemos que está en una dirección determinada. O sea, está mucho más relacionado con cómo percibimos el mundo, digamos. Ahora lo que tenemos que hacer para usar este sistema dibujando dentro del processing es traducir este valor de distancia y este valor de ángulo en el valor de X y en Y, digamos que sería el movimiento en el eje horizontal y en el eje vertical, porque tenemos que seguir respetando esta notación de processing. Para hacer esa traducción usamos un par de funciones que van a ser estas dos funciones de acá. Estas dos funciones para hacer la conversión inversa, es decir, de X de Y a distancia y ángulo. Estas dos funciones nos van a servir para hacer la traducción de distancia y ángulo a valores de X y Y. Entonces lo que vamos a hacer es, necesitamos un ángulo. Nuestro ángulo va a ser, por ejemplo, en este caso, vamos a usar un ángulo que cambie. Vamos a usar el valor de frame count. Y vamos a usar una distancia fija de, por ejemplo, 100. Entonces, para determinar nuestro valor x, como vimos en la función, lo que hacemos es multiplicar la distancia por el coseno del ángulo. Y de la misma forma con el valor y.
En este caso, por ejemplo, nosotros no estamos usando un ángulo fijo, sino un ángulo que se mueve, pero por ejemplo, si nosotros queremos que algo esté a 30 grados, a un ángulo de 30 grados, lo que tenemos que hacer es, porque Processing está dentro de Processing, todo funciona en radianes, que es otra forma de pensar ángulos en lugar de grados, digamos. O sea, nosotros entendemos los grados como de 0 a 360, los radianes tienen otro sistema que va de 0 a 6.28 y muchos más decimales, que es 2 veces pi. Entonces, para hacer esa conversión, usamos la función radians, que va a ser la conversión del ángulo en grados a radianes. Eso es todo. Entonces luego usamos el valor x e y que nos dio la función y tenemos un círculo que gira alrededor de nuestro centro con un ángulo que se va modificando, digamos. Otra cosa que podemos hacer con esto es, por ejemplo, usar un for en donde vamos a determinar el ángulo de nuestro, o sea, todas las esferas que vamos a dibujar, vamos a determinarlas por un ángulo, es decir, nuestra for nos va a dar el ángulo, vamos a dibujar una a cada, no sé, pongámosle 5 grados de diferencia, quizá muy poco, 10. Y va a girar. Con esto estamos dibujando un círculo, o sea, un círculo de círculos, digamos. Vamos a ver cómo se ven nuestros círculos de círculos. Y ahora, por ejemplo, si queremos hacer algo como una elipse que tenga, no sé, unos 4 giros, por ejemplo, esto lo multiplicamos por 4. Así sabemos que van a ser 4 vueltas. Y para que los valores de la distancia se vayan modificando, lo que hacemos es modificar la distancia mapeando el valor i, que va de 0 a 360 por 4, y lo mapeamos, por ejemplo, de 0 a la altura de la pantalla dividido por 2, que sería el lugar máximo donde deberían llegar nuestras esferas, y tenemos una elipse que gira, por ejemplo.